La parte que sigue ahora, que es bastante dura, porque nos va a hablar un poco de nuestra iglesia, de nuestros sacerdotes, creo que le tenemos que tener mucha importancia porque todos somos iglesia. Entonces tratemos de escuchar con mucha atención lo que la Madre nos dice con respecto a la iglesia nuestra, que somos nosotros, ¿sí? Bueno, gracias Patricia, gracias. Ahora nos vamos a ir entrando al relato, a la segunda parte del relato del mensaje. Voy a decir unas breves palabras del padre Gobi. En 1972, un humilde sacerdote italiano, don Esteban Gobi, siguiendo las inspiraciones de la Santísima Virgen María, forma un movimiento orientado a unir, en base a la consagración al Inmaculado Corazón de María, a sacerdotes de todo el mundo. El movimiento sacerdotal mariano se fundó y creció desde entonces sin afectar la pertenencia a órdenes religiosas o estructuras jerárquicas, y de un modo humilde y espiritual congregó a más de 100.000 sacerdotes cardenales y obispos de todos los continentes. El padre Gobi también comenzó a recibir, a través de un fenómeno místico conocido como locución interior, los mensajes de la Virgen María. Estos mensajes, que fluyeron en gran cantidad, fueron desarrollando y completando un libro titulado A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Así que ahora empezamos, Patricia, con el relato de la segunda parte del mensaje de la Virgen María, hablando del capítulo 12 del Apocalipsis. Así que, pueblo de María, muy atento a lo que la Madre nos está diciendo. La bestia semejante a un cordero. Hijos predilectos, hoy recordáis mi segunda aparición ocurrida en la pobre cova, diría, en Fátima, el 13 de junio de 1917. Ya entonces os predije los que estáis viviendo en estos tiempos. Os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo, como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia, a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar, acude en ayuda desde la tierra una bestia que tiene 2 cuernos, semejante a los de un cordero. El cordero, en la Sagrada Escritura, siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo, el sacrificado, un cordero, y con su sangre, son rodeados el dintel y las jambas de las casas de los hebreos, para sustraerles al castigo que en cambio alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad, se hace el mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero Cordero de Dios que quita todos los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza 2 cuernos semejantes a los del cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido el del sacerdocio, los 2 cuernos. Un cubrecabeza con 2 cuernos
llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra, con 2 cuernos, llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. La bestia, con 2 cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería, infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una fecha Iglesia. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Verbo encarnado, es verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús, en el Evangelio, ha dado de mí mismo la más completa definición, diciendo ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad, porque nos revela al Padre, nos dice su palabra definitiva, lleva a su perfecto cumplimiento total toda la redención divina. Jesús es la vida, porque nos da la misma vida divina con la gracia merecida por Él, con la redención, e instituye los sacramentos como medios eficaces que comunican la gracia. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio, que nos ha dado como camino a recorrer para alcanzar la salvación. Jesús es verdad porque es Él, palabra viviente, fuente y sello de toda la revelación divina. Entonces la masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas partes dentro de la misma Iglesia católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que os ha sido hecha por mí en Fátima. Vendrán tiempos en los que muchos perderán la verdadera fe. La pérdida de la fe es apostasía. La masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía. Jesús es vida porque da la gracia. La masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien, por lo cual se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza,
destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo.